¿Puede la autoridad transformar la mente humana? Es fundamental que nos hagamos esta pregunta en vista de la importancia que los seres humanos le damos a la autoridad. Porque, aunque me rebele contra la autoridad exterior, dentro de mí establezco mi propia autoridad. Por un lado está la autoridad de la ley, que obviamente debo respetar. Y por otro está la autoridad psicológica, la autoridad del que sabe, el sacerdote, por ejemplo. Aunque hoy en día lo que dice el sacerdote no le interesa en realidad a nadie. Si soy intelectual, es decir, si tengo cierta claridad de pensamiento, vivo al margen del sacerdote, de la iglesia y de todas sus invenciones. Ahora bien, entonces tengo mi propia autoridad, que es la autoridad del intelecto, de la razón, del saber. Y es a ellos a quienes obedezco. Soy un ser humano asustado, lleno de dudas, y dado que no tengo la menor idea de cómo debo vivir ni de lo que debo hacer, necesito una autoridad que me lo diga, ya sea la autoridad del psicoanalista, de un libro o de la última moda. ¿Puede la mente liberarse de la autoridad? Es decir, vivir sin miedo, de modo que yo ya no tenga ni siquiera la capacidad para seguir a nadie? Si es así, aquí termina la imitación. La imitación es un acto mecánico. La virtud, la ética, no es una repetición de lo que la sociedad considera bueno. En el momento en que algo se vuelve mecánico, deja de ser una virtud, porque toda virtud es espontánea y no se puede cultivar. No se puede cultivar la humildad, por ejemplo. Y una mente que no tiene humildad es incapaz de aprender. La virtud, por lo tanto, no tiene autoridad. La moralidad social no es moral en absoluto. Podríamos decir que es inmoral, porque consiente la rivalidad, la codicia, la ambición. La sociedad fomenta la inmoralidad. Y le preguntan a Krishnamurti. Antes ha dicho que debemos aceptar la autoridad de la ley. Puedo entenderlo si se aplica a cuestiones como las normas de tráfico, pero la ley me obliga también a hacerme soldado y eso no lo puedo aceptar. Y Krishnamurti le responde. Este es un problema en todo el mundo. Los gobiernos obligan a los ciudadanos a alistarse en el ejército, a participar en la guerra. ¿Qué vamos a hacer al respecto, sobre todo los jóvenes? Porque nosotros, los mayores, estamos ya muy viejos como para que el ejército nos necesite. ¿Pero qué van a hacer los jóvenes? No hay autoridad en esto que digo. No estoy aconsejándole a nadie que haga o no haga algo. No estoy diciendo que uno debería alistarse o no alistarse, matar o no matar. Estamos examinando la cuestión. En el pasado hubo en la sociedad india una comunidad que decidió no vamos a matar. No mataban animales para comer. Ponían mucho cuidado en no hacer daño a los demás seres, en tratarlos con afecto. Les importaba de verdad la virtud. Era la comunidad de los brahmanes. Pero todo eso ya ha desaparecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Contribuir a la guerra o no? Cuando compro un sello, estoy contribuyendo a la guerra. Contribuyo a la guerra cuando pago impuestos, cuando gano dinero, cuando trabajo en una empresa que fabrica proyectiles. Y con mi forma de vivir, con mi competitividad, mi ambición y prosperidad egoísta, estoy haciendo la guerra. De modo que cuando el gobierno me pide que me aliste en el ejército, tengo que decidir si alistarme o no, y asumir todas las consecuencias. Había un joven europeo que cuando le llegó la hora de hacer el servicio militar, decidió que no lo iba a hacer y que se iba a escapar.
y se escapó, lo que significa que nunca podrá volver a su país. Dejó ahí a su casa y a su familia, sabiendo que nunca los volvería a ver. Así que alistarse o no en el ejército se convierte en un asunto insignificante, cuando hay cuestiones mucho más importantes en juego. Lo más importante es acabar definitivamente con las guerras, no cómo detener una u otra guerra en particular. Cada cual de nosotros tiene una predilección por una determinada guerra. Si soy ciudadano británico, odio a Hitler y lucho contra él. Pero no lucho contra los vietnamitas. Esa no es mi guerra porque no me conviene políticamente intervenir. Lo más importante es que los seres humanos hemos elegido la vía de la guerra, del conflicto. Y a menos que cambiemos esto por completo, nos quedaremos atrapados en la misma pregunta en la que está atrapado el que hizo la pregunta. Para cambiar esto totalmente debo vivir en paz, no matar, ni de palabra ni de hecho. Esto significa poner fin a la competencia, a la división. Quizás alguien diga, no está en mi mano hacer esto, yo no puedo poner fin a las guerras ni disolver el ejército. Pero lo más importante es darse cuenta de la estructura completa de la violencia humana, que tiene su máxima expresión en la guerra. Porque si yo me doy cuenta de esa brutalidad, en ese propio darme cuenta de ella, está implícita la acción correcta. La acción correcta tendrá tal vez consecuencias de toda clase, no importa. Ahora bien, para recibir directamente y por completo esa atrocidad, he de tener libertad a la hora de observarla. Entonces la observación en sí disciplina la mente y trae consigo su propia disciplina. En el silencio que nace de esa libertad, encontramos la respuesta. ¿Cuál es la causa del trastorno psicológico que hay en el mundo? Una de las razones de ese desorden tan enorme y destructivo es la división creada por las religiones. Él es hindú, yo soy musulmán, o el otro y yo somos cristianos, pero él es católico y yo soy anglicano o protestante. Por lo tanto, las religiones nos separan. Y esa es una de las causas fundamentales de ese gran desorden. ¿Podemos ganarnos la vida sin perjudicar a los demás? Primero tengo que entender qué es ganarme la vida. Es cubrir mis necesidades básicas de alimento, ropa y techo. Los problemas aparecen cuando convierto las necesidades de cubrir mis necesidades básicas en un medio de agresión psicológica. Es decir, cuando hago de esos recursos esenciales, alimento, ropa y vivienda, los transformo en un instrumento de engrandecimiento personal. Y ahí, subsistir se vuelve un problema. Y nosotros no nos abocamos en obtener lo necesario para vivir, sino en utilizar esos recursos para el engrandecimiento psicológico, para la expansión del yo. La verdad es algo que nadie puede darme. La tengo que descubrir solo. Y para descubrirla tengo que ser ley para mí mismo. Mi guía he de ser yo, no el político que promete salvar al mundo, ni el comunista, ni el sacerdote, ni ningún libro, ni ningún líder. Por lo tanto, no hay autoridad, lo cual significa que estoy completamente solo, no solo de cara al exterior, sino completamente solo interiormente.
es decir, sin miedo. La paz es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía cómo vivo y cómo soy. Si quiero que haya paz en el mundo, tengo que vivir en paz. No odiando al que tengo al lado. No con envidia. No compitiendo. Porque de esa libertad nace el amor. Y solo una mente que ama sabe lo que es vivir en paz. ¿Cuál es mi relación con el mundo? ¿Es el mundo diferente de mí o soy el resultado de un proceso total y no estoy por lo tanto separado del mundo, sino que formo parte de él? La realidad es que soy el resultado de un proceso mundial, de un proceso total, no de un proceso independiente e individualista. Soy, en definitiva, producto del pasado y estoy condicionado por las influencias ambientales, políticas, sociales, económicas, geográficas, climáticas, lo que significa que no estoy separado del mundo. Somos el mundo y el mundo es lo que somos nosotros. Por consiguiente, el problema del mundo es mi problema. Y si resuelvo mi problema, habré resuelto el problema del mundo. Dado que el mundo no está separado del individuo, dado que está constituido por el conjunto de todos los individuos, es inútil y es una absoluta pérdida de tiempo tratar de resolver el problema del mundo sin haber resuelto cada uno su problema individual. El mundo no es algo lejano o abstracto, es donde vivo. Está hecho de las relaciones que tengo con mis amigos, mis vecinos, mi familia. Si soy capaz de transformarme radicalmente, existe la posibilidad de cambiar el mundo. De lo contrario es imposible. Nosotros no podemos frenar el desarrollo tecnológico ni podemos suprimir los aviones, pero cada uno de nosotros podemos erradicar las causas del uso espantoso que se hace de la tecnología. ¿Por qué? Porque las causas están dentro de mí. Y esto es algo muy serio, y como no estamos dispuestos a tener esa seriedad, hacemos pactos, organizamos sistemas de seguridad internacional, pero la codicia y la ambición dan al traste con las buenas intenciones, y así es como la guerra y las catástrofes continúan.